Bien, pues comenzamos la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida cristiana. Estamos en la lección 7 y el título es ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Llevamos ya cantidad de semanas con este tema, pero es importante porque son muchos lo que tenemos y es grande lo que somos en Cristo, ¿verdad? Cuando nos convertimos ocurren varias cosas y recibimos una serie de bendiciones, de beneficios, y hemos estado agrupándolos en 4 puntos. Ya hemos estudiado 3 de ellos. El primero es que recibimos una nueva vida, somos nueva creación en Cristo. El segundo es que entramos en una nueva relación con Él, somos, digamos, sus hijos, hemos sido adoptados como hijos. Y también que hemos sido liberados del pecado y de sus consecuencias y de todas las ataduras. Y estamos tratando, ya vamos avanzando, ya creo que terminaremos con este punto pronto, y es que hemos sido apartados del mundo, hemos sido sacados del sistema mundano en el que vivíamos con el fin y el propósito de servir a Dios. No hay otro propósito en Dios sino de servirle. Si tú te has convertido al Señor, tu anhelo, tu prioridad debe ser servirle. Está dispuesto a trabajar en su obra. El ser apartados, sacados del mundo en el que vivíamos, también lleva consecuencias y beneficios. Y somos, primeramente, más que vencedores por medio de Cristo. Si estamos, claro, unidos a Él, Él es la cabeza. Vivimos por la fe precisamente en Él, en el Hijo de Dios. Creemos que Jesucristo no es un profeta cualquiera, es el Hijo de Dios, personificado, hecho carne en un ser humano. También que hemos sido crucificados al mundo y por tanto hemos vencido a este sistema mundano. Todo verdadero hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logra la victoria por medio de la fe. La fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesucristo. También hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados por Dios al reino de la luz, al reino de su Hijo Jesucristo, que Él dijo, yo soy la luz que ha venido a este mundo. Hablamos la semana pasada de la luz y las tinieblas. Dios el Padre decidió, eso lo vemos en Génesis, separar la luz de las tinieblas. Vio que esto era bueno para nosotros, los seres humanos, que con tanto esmero nos creó. Por tanto, todo ser humano necesita un cambio radical. Nacemos con la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de rebeldía de los primeros padres de Adán y Eva, que ellos se rebelaron contra Dios, o sea, le traicionaron. Entonces, Dios decidió cambiar, o sea, separar la luz de las tinieblas. Y eso es una realidad que hoy en día, como nosotros somos la luz del mundo, no podemos vivir en tinieblas. Hemos sido separados, ¿verdad? Si somos luz, no somos tinieblas, porque Dios separó la luz de las tinieblas. Por eso todo ser humano necesita un cambio radical, necesita, digamos, un nuevo comienzo. Génesis, un nuevo Génesis. Génesis significa comienzo, principio, y recibir la vida que Cristo nos ofrece. Y la decisión está en nosotros. ¿Qué decidimos? ¿Ser luz o ser oscuridad? La decisión es nuestra, vivir en la santidad que Dios nos exige para poder usarnos, o vivir en el mundo de las tinieblas que simbolizan el pecado. Esa decisión es nuestra, Dios no puede obligarnos, Dios no nos obliga, Él nos concedió, y eso es innegociable, el poder decidir, el libre albedrío, y eso Dios no lo va a volver a negociar con nosotros, ya está concedido. O sea que la decisión de andar en la luz o en las tinieblas nos pertenece, es cosa nuestra. También decir que la oscuridad y las tinieblas en la Biblia simbolizan la ignorancia. A veces esa ignorancia, digamos que es voluntaria, porque no se quiere saber para no tener la obligación de hacer. ¿Estáis entendiendo? Y muchas veces queremos seguir viviendo en la ignorancia para no hacer lo que debemos hacer. Y como he dicho, también simboliza el pecado. El mundo no tiene conciencia de pecado ni valora las consecuencias. Por tanto, andar en luz significa sabiduría, transparencia y verdad, es vivir en obediencia a Dios
y esto nos traerá grandes bendiciones. En cambio, andar en oscuridad y tinieblas, escondidos quizás tras las mentiras de Satanás, que a veces decimos, no es culpa mía, es que el otro me ha ofendido, yo he reaccionado porque el otro, siempre tratamos de justificarnos, y esas son las mentiras de Satanás, porque Dios nos va a juzgar a cada uno individualmente por lo que nosotros hagamos, no por lo que nosotros hagamos justificados porque otras personas nos hayan hecho algo. Estoy comprendiendo, Dios va a juzgar a esa persona, pero nos va a juzgar a nosotros por nuestra reacción. Y no nos da, o sea, no nos autoriza a reaccionar mal, porque la Biblia enseña y dice que debemos contrarrestar el mal con el bien. Si te hacen un mal, tú devuelve un bien. Es la única manera, ¿no? El siguiente beneficio, la siguiente bendición después de convertirnos, es que somos conciudadanos del pueblo de Dios. Somos ciudadanos de una nueva estirpe, de una nueva, digamos, nación, la nación del cielo, la nación santa que Dios ha elegido para que reinemos sobre la tierra, y nos ha hecho miembros de la familia de Dios, de su familia. Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. O sea, somos ciudadanos con aquellos que ya han vivido una vida de santidad y están en la presencia de Dios. Y también habla de los santos vivos, de los que vivimos ahora mismo, somos una familia, somos conciudadanos los unos de los otros y miembros, por tanto, de la familia de Dios. Lo que aquí Pablo está diciendo es que ahora los que antes vivíamos de espaldas a Dios e incluso negando su existencia, no pertenecíamos a su familia, pero ya no somos, al convertirnos, ya no somos desconocidos ni extranjeros, sino somos ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Somos miembros de la mejor familia que pueda haber, que es la familia de Dios. Versículo 20, edificados sobre el fundamento, sobre la base de la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, la piedra angular, la base, la piedra donde debe estar edificada nuestra vida, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todos los miembros de la Iglesia son como un edificio. Es un edificio, somos el templo donde mora Dios, y el cual está construido o debe estar construido sobre la enseñanza de los profetas, la cual también Jesucristo enseñó a sus discípulos para que llegara pura y sin contaminar a nuestros días. Y nosotros hoy, la Iglesia verdadera, tenemos la obligación también de guardar, de cuidar esa enseñanza que no sea contaminada por nada. Tenemos la obligación de que dicha enseñanza, la palabra de Dios, nadie la adultere y nadie la contamine, porque una cosa adulterada y contaminada puede producir la muerte. Algo contaminado te puede producir una enfermedad, pero si es un veneno fuerte, si es una enseñanza ahí bien dura y bien fuerte en contra de los principios básicos de la palabra de Dios, te puede matar espiritualmente. Lo mismo que un veneno mortal te mata físicamente. Por eso debemos cuidar, dice, guardar y proteger la palabra de Dios, sabiendo que en ese edificio que formamos la Iglesia, Jesucristo es la piedra principal. Si la Iglesia no está basada en esa piedra angular, los arquitectos y la gente que trabaja en la construcción sabe lo que es una piedra angular, es un buen cimiento, donde para que un edificio de muchos pisos se mantenga, la base tiene que estar firme, tiene que ser una base firme. Tú no puedes edificar sobre la arena un edificio de 5 plantas porque se viene abajo enseguida. Pues como Pablo nos trata como si fuéramos un templo, una casa, pone la simbología para que entendamos, ¿no?, que debemos estar edificados sobre la roca verdadera que es Cristo, la verdadera enseñanza que Jesucristo enseñó y que ha ido transmitiéndose a lo largo de generaciones hasta llegar a nuestros días.
Y nosotros, como he dicho, tenemos la obligación de que nadie contamine esa palabra, y mucho menos de aceptar la palabra contaminada. Por eso, hermanos, es importantísimo ser doctos, estar instruidos en la palabra de Dios. De ahí la necesidad del discipulado, de ahí la necesidad de la escuela bíblica, para aprender las artimañas del diablo y los falsos ministros, los falsos profetas, las falsas enseñanzas, sepamos diagnosticarlas como un médico, ¿verdad? Darnos cuenta de dónde está la contaminación, que por desgracia existe muchísima contaminación de la palabra de Dios. Hay muchos hoy en día que predican la palabra de Dios, unos por interés personal, otros por ganancia deshonesta, otros porque toman la religión como un negocio, y otros por vanagloria propia, quizás. Por eso debemos buscar el fundamento de la doctrina de los apóstoles. Lo que Cristo les enseñó a los apóstoles, Él discipuló a 12 discípulos para que ellos transmitieran por todo el mundo la doctrina que Él enseñó, y luego preparó a 3, que es la base del discipulado. Por eso yo voy a empezar, cuando vayamos avanzando ya, yo quiero que este año empecemos a discipular, o sea, empiece yo a discipular personas de 2 a 3 como máximo, por lo menos un día a la semana, que haya una buena comunión. O sea, que la base del discipulado quizás no sea predicar y enseñar, sino tener un trato personal, que el discípulo vea cómo se comporta el maestro en todas las facetas. Por eso los discípulos en tiempos de Jesús y antes vivían temporadas en las casas de los maestros, para no solamente aprender la teoría, sino la práctica. Así que yo voy a empezar a ver cómo me organizo para que un día a la semana poder discipular a unas personas, o bien en su casa o aquí en la iglesia, buscar algo familiar de intimidad, que esas personas tengan confianza. O sea, porque aquí un grupo de 12, pues Jesús les enseñaba, aquí somos más de 12 ahora, ¿no? Entonces, yo quiero profundizar en el discipulado. Y el discipulado es un trato más íntimo que la escuela bíblica. La escuela bíblica es muy necesaria, se discipula, pero la verdadera, para que funcione el discipulado, debe haber un trato, porque hay muchos que se convierten, hay muchos que están mucho tiempo convertidos y todavía no saben ser discípulos. Quizás les falte ese trato personal con el maestro. Y eso es lo que quiero yo este año próximo empezar a trabajar con vosotros, con los nuevos, con los que son ya tiempo, pero que no saben todavía, porque a veces cogemos la rutina de los domingos, venimos, tal, pero no aplicamos lo que aprendemos a nuestra vida. Y entonces es necesario, mediante ese trato personal con el maestro, empezar a practicar en eso. ¿Me estáis comprendiendo? Eso es importantísimo. Por eso tenemos que edificar nuestra vida sobre la piedra, sobre ese fundamento se basa y se mantiene firme toda la Iglesia, si el fundamento es Cristo. Y así se crece y se llega a formar lo que Dios llama el templo, el santuario dedicado a Él. Él dijo que nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, pero hay en ese templo, tiene que reinar Él. El rey tiene que ser Él, no yo. Aunque yo sea el templo donde Él mora, porque vamos a estudiar más adelante el templo en cuanto a persona, individuo, como una persona yo soy el templo personal, como individuo del Espíritu Santo, pero la Iglesia también es el templo, es el santuario colectivamente donde mora Dios. Hay 2 puntos, hay 2 facetas ahí que estudiaremos. Vamos a hablar de 2 familias. En este mundo existen 2 familias. Una terrenal, que es la familia natural que tenemos cada uno, y la familia espiritual, la familia celestial. Y toda familia tiene una cabeza, la cual sigue toda la familia. Tenemos el padre de familia, que es la cabeza de la familia, donde toda la
la familia debe seguir a esa cabeza. Dios lo ha instituido así. En la familia natural, la cabeza es el varón. No porque el varón sea más que la esposa, el hombre más que el esposo, sino que tienen diferente rol, diferente, digamos, el mismo valor, pero diferente función. Y eso hoy en día, con las tendencias del feminismo y el machismo y todas estas cosas, se está perdiendo la esencia de lo que es un matrimonio. No es que el hombre sea más que la mujer, porque parece ser que cuando dices que el hombre es la cabeza del hogar, ya está menospreciando a la esposa. Pero no es así. Y debemos entenderlo primeramente nosotros. Porque luego le dijo a la mujer, tú te tienes que someter al cabeza que yo he instituido. Pero luego le dice al hombre, son palabras del apóstol Pablo, le dice al hombre, debes tratar a tu mujer como a tu propia carne. Debes protegerla, debes tratarla con el amor como vaso más frágil. Y tienes que estar dispuesto a dar la vida por ella. Eso es lo que no entiende este mundo, que es un binomio, donde cada uno tiene una función. Uno, digamos, que es la autoridad, pero no la autoridad del hombre, la autoridad de Dios delegada en el hombre. No es que el hombre se levante y aquí mando yo, que a veces malinterpretamos, y muchos cristianos también lo hacen, es que yo soy el hombre y Dios me ha dado mi autoridad. Pero no es tu autoridad, es la autoridad de Dios y tienes que actuar de acuerdo a los principios que Dios ha puesto en el matrimonio, que es el varón es la cabeza, pero la mujer, como yo suelo decir, es el cuello. Y donde va el cuello va la cabeza. Entonces tenemos que tener claro ese. Hay dos familias con distintas cabezas. La primera cabeza la encontramos bíblicamente en Adán. Adán, el primer hombre, Dios le delegó autoridad para cuidar y dirigir a su familia, pero por su rebelión, por su desobediencia, la descuidó. No estaba con su mujer cuando su mujer fue tentada y entonces se convirtió en el primer cabeza de familia, pero de una familia de raza de pecadores. ¿Estáis entendiendo? Adán, al desobedecer, al no obedecer el mandato de Dios para que le demostrara su obediencia, que era que no comiera del árbol, de la ciencia del bien y del mal, podía comer de todos los árboles, a ver si había árboles en el huerto, pero para probar su obediencia le dijo, de este árbol no comas. Pero él se descuidó el huerto que él le dejó, descuidó a su esposa. Y entonces entró la rebelión. Pero la responsable no fue Eva, aunque fue la que primero comió del fruto. El responsable fue el hombre, por no cuidar de su esposa, por no cuidar del huerto y dejar que entrara la serpiente en el huerto, ¿verdad? Si un hombre se pone a cavar su huerto y ve una serpiente, ¿qué hace? La mata. Pues eso tenía que haber hecho el hombre. Pero se descuidó, no sé qué estaría haciendo, pero se descuidó. Y entonces ahí nace la primera cabeza de familia, pero es una cabeza de una raza, de una familia de pecadores que siguen hoy en día en desobediencia y en rebeldía contra Dios. La segunda cabeza la encontramos en Jesucristo. A Jesucristo se le llama el segundo Adán. Jesucristo también se convierte en la cabeza de una familia, de una raza, pero de una raza que vive en obediencia total a Dios, una familia, una raza que sigue obedeciendo a la palabra de Dios en todo, una familia, una raza que sigue las directrices de su cabeza, que es Cristo. ¿Estáis entendiendo? Tanto Adán, el primer hombre, como Jesucristo, el segundo Adán, se convierten en la cabeza de dos familias, de dos tipos de personas diferentes, que son las que hoy en día habitan este mundo. Las personas que tienen la cabeza como Cristo, que somos los creyentes, los que creemos de verdad, y los que no creen, que sigue siendo su cabeza Adán, porque viven en rebeldía
y en desobediencia. La familia sigue la misma trayectoria que sigue el cabeza de familia, ¿verdad? Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que cambiar de familia, ¿verdad? Si seguimos en la familia incrédula, en la familia mundana, seguimos teniendo como cabeza a Adán. Pero si cambiamos de cabeza, ya pertenecemos a la familia de Cristo. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, la muerte espiritual, la muerte física, también por un hombre, Jesucristo, entró la resurrección de los muertos, la vida espiritual. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, o sea, los que siguen en rebeldía y en desobediencia están siguiendo a Adán y por tanto están muertos espiritualmente. Por eso porque así como en Adán todos mueren, eso es lo que quiere decir, que los que siguen a Adán están muertos espiritualmente, pero también en Cristo todos serán vivificados. Por medio de la obediencia a Cristo se recibe vida eterna. ¿Estoy comprendiendo? Siguiendo la trayectoria de Adán, todos van a morir, todos se van a condenar, porque habla de muerte espiritual. En cambio, si cambiamos de familia, si seguimos a Cristo como nuestra cabeza, tendremos vida. Tendremos aquí una vida abundante, un anticipo de la vida eterna y después la eternidad en su presencia, la plenitud de la vida eterna. Todos somos descendientes del primer hombre, ¿verdad? Nacemos siendo familia en la cual Adán es la cabeza. Por tanto, todos nacemos con la tendencia a la desobediencia y a la rebeldía. Y eso lo podemos ver en un niño pequeño, niño de meses. Tú le dices, niño, no toques eso, y te descuidas y va y lo toca. Está en la naturaleza, la desobediencia y la rebeldía. Ellos no lo saben, son bebés, pero está ahí, porque se nace, vuelvo a repetir, siendo nuestra cabeza Adán. Y Adán desobedeció y se rebeló contra Dios. Pero, hermanos, hay una gran noticia. Todo ser humano es invitado a cambiar de familia. Es invitado a pertenecer a otra familia donde Cristo es la cabeza. Y eso lo vemos en un pasaje, en unos versículos muy conocidos, que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, donde el apóstol Juan declara, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo vino a los de su propio pueblo, al pueblo de Israel, y hasta ellos lo rechazaron. Incluso muchos de ellos hoy en día todavía no creen en Jesucristo como el Mesías anunciado por los profetas y enviado por Dios para la salvación. Todavía siguen sin creer en Él. Dice, pero a todos los que creen en Él o crean en Él y lo reciban, les da el derecho legal, la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Esa es, digamos, la elección de la familia, el cambio de familia. Aceptar a Cristo te hace cambiar de familia. Recibir la salvación por medio de la confesión de Cristo como Señor y Salvador personal te da el cambio de cabeza, te hace pertenecer a la familia de Cristo y dejar de pertenecer a la familia rebelde en el cual la cabeza es Adán. Jesús está diciendo aquí que Él tiene, el que Él suyo, el que le pertenece a Él y lo acepta como su cabeza, vive la verdadera vida. Por el contrario, aquel que no le tiene a Él, que no es suyo, no pertenece a su familia, no tiene vida. Existe, porque existe físicamente, pero no vive la verdadera vida. Hay muchos creyentes
que viven una vida mediocre, una vida de tristeza, de falta de plenitud, del gozo. ¿Por qué? Porque no han llegado a entender esto, no han llegado a comprender que debemos vivir la vida plena y abundante que el Señor Jesús nos ofrece, mediante el reconocimiento, claro está, de lo que Él hizo, de su muerte, pero sobre todo de su gloriosa resurrección, porque en Él todos vivimos, que quiere decir que todos los que estamos unidos a Él, que es la cabeza, no estamos condenados, sino que tenemos vida eterna y la tenemos ya aquí. El que no acepte, en cambio, a Jesucristo como Señor y Salvador, no puede cambiar de familia, no puede, por tanto, cambiar de cabeza. Y si persiste en continuar la trayectoria de Adán, desobedeciendo y siendo rebelde a Dios, la Biblia enseña que pagará las consecuencias. Lamentablemente Dios no quiere, pero es el ser humano, al no aceptar el regalo de la salvación, el no aceptar a Jesucristo, quien se condena, porque dice, el que no cree en el Hijo de Dios y le obedece, ya ha sido condenado. Solamente se salva de esa condenación mediante el arrepentimiento y el reconocimiento de lo que Jesucristo hizo por nosotros y aceptarlo como tu dueño, como la base, la roca donde debes fundamentar tu vida. Por eso dice que el que no cree ya está condenado. De ahí la misión nuestra de hacer ver a la humanidad, a la gente que nos rodea, que tiene que creer para no ser condenado. Eso habla de la fe salvadora. Una de los tipos de fe es la fe para salvación, ¿verdad? Y la fe para salvación se capta, es la que dice Pablo, que viene por el oír la palabra de Dios. Esa es la fe salvadora. El escuchar la palabra de Dios, el escuchar el mensaje de Cristo, te hace salvo. Porque te redarguye, el Espíritu Santo le habla a tu espíritu, y si eres una persona sensible, que hay muchas personas sensibles que todavía no creen, y esta es la función nuestra, de predicarles el Evangelio con valentía. Ahora tenemos lo del día 16, yo sería bueno que a cada persona que vierais que no es creyente, que de alguna manera, sin ser pesados, pudierais hablarle del amor de Dios y que Dios quiere nuestra salvación, que Dios no quiere que nadie se condene. Y nosotros podéis poner como ejemplo, nosotros alabamos a un Dios que nos salva, que nos sana, que nos ayuda, y por eso estamos aquí celebrando este concierto. Es un motivo para evangelizar. No hacemos el concierto para lucirnos, no es eso, sino para proclamar a Cristo, para alabar a Cristo mediante la alabanza, para predicar mediante la alabanza y la adoración. Y al que podamos hablarle, pues le hablamos. ¿Estáis comprendiendo? Bien, llegados a este punto se pueden plantear las siguientes preguntas, primero a los incrédulos, pero también a muchos cristianos que viven como los incrédulos, ¿verdad? ¿A qué familia perteneces? Esa pregunta es para los incrédulos y también para muchos creyentes que viven igual que los incrédulos. ¿Quién es tu cabeza de familia? ¿Piensas en la eternidad de tu alma? ¿Piensas en la condenación de tu alma? Yo te aconsejo que no pierdas tu salvación por querer seguir en la desobediencia y en la rebeldía. Y eso también va para la Iglesia. Dios te ama y lo ha demostrado enviando a su Hijo a cargar con nuestros pecados y a morir en una cruz por nosotros. Dios quiere adoptarnos como hijos, pero la decisión no es suya, es nuestra. Él lo desea, pero te deja a ti la elección. Necesitas cambiar, o necesitamos cambiar incluso muchos de los que nos llamamos creyentes. Necesitamos aceptar a Jesucristo de verdad, porque igual lo hemos hecho de una manera, digamos, monótona, o porque quizá alguien nos empujó a hacerlo,
y ya creemos que somos salvos porque venimos de vez en cuando a la iglesia, pero eso no es aceptar de verdad a Jesucristo. Aceptarlo es reconocerlo como tu dueño, como el que dirige tu vida, someternos a su autoridad, someternos a su soberanía, porque es rey, es soberano. No es una religión, hermanos, esto no es una religión. Esto es trabajar para el Señor. Dios te ha hecho un llamado, que es lo que significa te ha escogido, te ha llamado. Pero tú eres quien debe responder. ¿Estáis comprendiendo? Dios quiere, vuelvo a repetir, adoptarte como un hijo, pero como un hijo verdadero, un hijo que quiere obedecer a su padre, que ama a su padre de verdad. Pero para eso necesitamos cambiar. Necesitamos creer de verdad en Jesucristo y aceptarlo como el Señor y nuestro Salvador personal. Y esto, digamos que es mensaje para los incrédulos, pero también para la Iglesia, que cae en la monotonía de hacerse religioso. Él debe ser la cabeza de la nueva familia que Él quiere formar, con los incrédulos, pero también con muchos que pertenecen supuestamente a su Iglesia. Te recuerdo las palabras de Jesús en Juan capítulo 6, verso 47. Dice, de cierto, en otra traducción dice, en verdad, cuando Jesús repite, eso es como una llamada de atención, como es abriendo unas comillas para decir, estar atentos que lo que viene, lo que te voy a decir ahora es de gran importancia. Por eso dice, presta atención a lo que digo, el que cree en mí, de verdad, añado yo, el que cree en mí tiene vida eterna. Todo el que cree, y la palabra creer en la Biblia también significa obedecer. O sea, si cambias creer por obedecer, dice, todo el que obedece a Jesucristo tiene vida eterna. Pero necesitamos creer y necesitamos obedecer lo que el Señor nos dice. Y por tanto quiero hacer un recordatorio a la Iglesia, puesto que también en la Iglesia de hoy hay pecado de desobediencia y de rebeldía. Lo hay, hermanos. Nosotros somos el cuerpo espiritual en el cual Cristo es la cabeza. Y esto nos compromete a vivir una vida cristiana auténtica. Cristo es la cabeza y debemos seguir lo que la cabeza ordena, siguiendo y sirviéndola a esa cabeza, a ese Cristo y a su obra, trabajando en su obra con valentía y sin quejarnos, hermanos. Hay tres formas de seguir a Cristo. La primera, quejándote. La segunda, porque te vean, por vanagloria. Y la tercera, por amor. ¿Verdad? Hay personas que siguen al Señor quejándose. Por eso hay un llamamiento a la Iglesia en donde dice que oréis por vuestros pastores y sujetaos a vuestros pastores, a la autoridad que Dios ha delegado en vuestros pastores, para que no vivan quejándose, para que su ministerio no sea un ministerio quejándose. Tenéis que procurar que los pastores no se quejen. Y luego está bien, hay otros que lo que les gusta es presumir de buena palabra, presumir aquí en la música. No digo que seáis vosotros los de aquí, pero los hay que quieren figurar ellos, que ellos sean, digamos, todo. Y eso es un error, porque tienen que ver a Cristo en nosotros. Nosotros somos actores secundarios, que he dicho muchas veces, el verdadero protagonista es Cristo. Y cuando tú quieres servir a Cristo, pero vanagloriándote de lo que tú haces, de tu ministerio, estás completamente en un error. Porque las cosas hay que hacerlas por amor. Primero a Dios y después a los que nos rodean. Si tú no amas a tus hermanos, es imposible que puedas amar a Dios, ¿verdad? Si tú no amas al que tienes cerca y lo ves con tus propios ojos, ¿cómo vas a amar a Dios
que no lo ves. ¿Estáis comprendiendo? Es imposible. Pero cuando tú amas a tu hermano, el amor de Dios se hace manifiesto en ti, tú demuestras que amas de verdad, vas a entender y vas a ver el amor de Dios porque lo vas a percibir, lo vas a experimentar. Amén. La vida cristiana, hermanos, es una vida de servicio a Dios y a todos los que nos rodean, siendo ejemplo de obediencia y de humildad. También la Iglesia, quiero hablar de la Iglesia como templo de Dios. Debemos tener en cuenta que cuando se habla de Iglesia no se habla de un local, aunque a veces confundimos, vamos a la Iglesia. Bien, una forma de hablar, pero realmente la Iglesia no son las paredes, ni las butacas, ni este local. La Iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, donde nos reunimos los cristianos, digamos que es el edificio donde se reúne la Iglesia. Pero la Iglesia no son las paredes, la Iglesia somos nosotros y nos reunimos en un local para adorar y darle culto a Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, Pablo exhorta de la siguiente manera a la Iglesia. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No nos pertenecemos, porque habéis sido comprados, dice Pablo, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Hermanos, debemos darnos cuenta que nuestro cuerpo es el templo, es el santuario del Espíritu Santo, el cual vive en nosotros. Desde el momento en que nos convertimos, viene a hacer morada en nuestro cuerpo y que nos fue dado por Dios. El cuerpo te lo formó Dios, te lo dio Dios. Y, por tanto, no nos pertenecemos. Dios nos compró, y con un alto precio, ¿verdad? Nada más y nada menos con la sangre de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. En Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13, también dice Pablo, no reine pues, o sea, no sea el rey de vuestra vida el pecado, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, deseos pecaminosos, significa, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, espiritualmente hablando. Nosotros hemos resucitado, nuestro espíritu ha resucitado por medio del aceptar a Cristo, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La exhortación de Pablo a los corintios tiene dos enfoques, dos dimensiones, como comenté al principio. Una es como cuerpo físico, cuerpo carnal e individual, y el otro es como iglesia, como cuerpo espiritual. Tanto de una manera como de otra, somos el santuario donde Dios habita. Dios desea que entendamos esto en ambas dimensiones. Está diciendo que como individuos debemos cuidar nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico, evitando vicios, excesos, trabajo excesivo, bebida, comida, todo lo que le perjudique al cuerpo. Pero también exhorta a sus contemporáneos y a nosotros también hoy a que como iglesia debemos saber que Dios también habita en medio de su iglesia, que somos, repito, como iglesia, el santuario donde mora Dios. Yo quiero hablaros de este segundo, en primer lugar, de este segundo enfoque, de esta segunda dimensión, y después hablaré, si hoy no, hablaré del primero, ya será la semana que viene. Cuando tengamos enfrente a un hermano, ahora lo tenemos de lado porque está sentado a nuestro lado, pero cuando lo tengamos de frente, debemos actuar con madurez. O sea, cuando alguien venga con algún problema, con alguna situación, no podemos actuar a la ligera. Debemos actuar con madurez y no hacer juicios previos. O
¿Sabéis lo que es un juicio previo? Un prejuicio, ¿verdad? Y mucho menos condenatorios. A veces nos falta tiempo para condenar a las personas, para mandarlas al infierno, ¿verdad? No podemos actuar así. Un cristiano maduro no actúa así, sabe actuar. Lo que esa madurez le transmite es amor, templanza, dominio propio, con el propósito de poder ganar a esa persona para Cristo si no es convertida, y si es convertida con problemas, intentar solucionárselos, pero hay que hacerlo sin hacer prejuicios ni tampoco juicios condenatorios. Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: haced todo sin murmuraciones, ni contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué preciosas palabras de Pablo, ¿verdad? Si supiéramos aplicarlas, sería de gran bendición para la congregación y para la sociedad. Porque dice que debemos hacerlo todo sin quejarnos, sin murmurar, sin discutir con nadie. Qué difícil es dejar de discutir en alguna vez. El proponerse, no voy a discutir durante un día, y luego 2, y luego ir ampliando, ¿no? Es difícil, pero hay que hacerlo, para que nadie pueda criticarnos y decir que más genio tiene esta persona, yo no quiero hablar con él. Llevar una vida limpia, de inocencia. Por eso Jesús dice que el que no es como un niño en cuanto a la inocencia no puede entrar en el reino de los cielos. Debemos actuar con esa. No, inocente aquí no es ser tonto ni necio, sino actuar con la inocencia que actúa un niño, que no tiene maldad ninguna, actuar sin maldad, como corresponde, dice, a los hijos de Dios. Y luego dice, debemos brillar como luces radiantes, o sea, como las estrellas de los cielos, en un mundo que está lleno de gente perversa y corrupta, ¿verdad? Nos insta, nos impulsa, en medio de esta sociedad malvada y corrupta, a que seamos la luz, ¿verdad? A que seamos luminares, que alumbremos, porque somos la luz, Jesús lo dijo. Y como estamos tratando el tema, donde está la luz no hay oscuridad. Donde está la luz desaparecen las tinieblas. Por eso debemos resplandecer como las estrellas de los cielos en un mundo lleno de gente, como he dicho, perversa y corrupta. Como iglesia, como cuerpo donde Dios habita, no debemos actuar así, hermanos, murmurando, quejándonos y calumniando a la gente. ¿Sabéis lo que ocurre? Esto es como un juego de estos que vas pasando nivel, ¿verdad? No sé cómo se llama. Los juegos estos de las maquinitas. Por ejemplo, la murmuración y la queja nos lleva a un siguiente nivel, que es a la mala opinión. Cuando oímos una queja de alguien, ya empezamos a opinar mal de ese alguien. Digamos que elevamos el nivel de maldad. La mala opinión nos va a llevar a la crítica, a otro nivel un poco más alto, ¿verdad? La crítica nos va a llevar seguramente a la calumnia. ¿Sabéis lo que es la calumnia? El falso testimonio. Porque la crítica igual puede ser verdad, pero la calumnia es cuando dices algo de alguien mintiendo. Y ese es es el top. Dios lo que desea, hermanos, realmente es que estemos en comunión unos con otros, que nos exhortemos unos a otros, pero con un espíritu de mansedumbre y de amor. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, la Iglesia, vosotros que sois espirituales, o sea, que debéis vivir en el Espíritu, tenéis que restaurar. ¿Pero cómo? Con un espíritu de mansedumbre, de dominio propio, de control propio,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y que caigas, ¿verdad? No sea que tú también resbales y te equivoques y luego tengan que levantarte a ti. Por eso no podemos hacer prejuicios, juicios previos de las personas, sino escuchar, analizar y no criticar, no ir con el cuento a otra persona. Hay personas que no le hablan a otros, no les cuentan sus problemas, porque en el momento en que los cuentan, se entera toda la iglesia. Eso ocurre, hermanos. Por eso debemos huir de las personas así, de los cotilleos. Por eso son cotilleos donde se critica, se murmura y se llega a la calumnia seguramente, porque vamos creciendo en nivel, vamos subiendo niveles. La murmuración, la crítica y la calumnia llevan al derrumbe total, nunca a la restauración. El templo de Dios, su iglesia, su santuario se derrumba si utilizamos la murmuración, la crítica, la calumnia. Por eso el diablo, que es tan astuto, incita a esto, porque sabe que esto es la carcoma de la iglesia. Cuando hay crítica, murmuración, cuando hay calumnia dentro de la iglesia se derrumba. Y recordemos que somos el templo de Dios, el santuario de Dios. Y luego cuando tú criticas a la iglesia, estás criticando la obra de Dios. Mucho cuidado, porque la iglesia es el cuerpo donde mora Cristo. Y la iglesia salió del costado de Cristo, ¿verdad? La iglesia le costó a Jesús un gran precio, al Padre también, a su Hijo Jesucristo, pero Él entregó su vida completa. Por eso cuando criticas a la iglesia, ojo, corres un gran peligro. No te aconsejo que critiques a ningún hermano de la iglesia. Al contrario, si ves que está haciéndolo mal, intenta restaurarlo, pero no con la crítica y la murmuración, porque eso lleva al derrumbe total y lleva también a que te aíslen, porque a los chismosos yo no me relaciono con los chismosos, yo no me gusta hablar con los chismosos, porque sé que lo va a contar enseguida. No le cuentes ningún secreto a ninguno que sepa que es un chismoso, que te va a criticar, porque su deporte nacional es la crítica, es su hábitat, es donde ellos viven, gozosos. Como se suele decir, viven como el pez en el agua. ¿Cuál es el hábitat del pez? El agua. Si lo sacas del agua se muere. Pues hay muchos que lo sacan de la crítica y la murmuración y no son nadie, porque viven ahí en su hábito. Debemos rechazar, no digamos condenarlo, pero sí huir de ese tipo de personas, porque destruyen la iglesia, destruyen el templo de Cristo. Termino con unos versículos que están en Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 3, donde Pablo escribe a la iglesia en Éfeso y dice: yo, pues, preso en el Señor, o sea, prisionero encarcelado por servir al Señor, os ruego que andéis, que significa que viváis como es digno del llamado, de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, o sea, cuidadosos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Donde hay murmuración, donde hay crítica, donde hay calumnia, no hay paz, seguro. Por eso dice, en el vínculo de la paz, cuidado de guardar la unidad en el Espíritu y estando unidos y viviendo en paz unos con los otros. Hermanos, termino, cuando murmuramos, cuando criticamos y cuando calumniamos, no estamos siendo cuidadosos, no estamos guardando la unidad en el Espíritu que debemos tener como templo, como santuario, que somos de Dios, su iglesia. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.